bueno, pues ahora vamos a hablar de temas de salud. Al principio les decíamos acerca de la migraña, o sea, este dolor de cabeza que llega a magnificarse. ¿Qué es? ¿Cómo se origina y cómo podemos librarnos de él? Pues el doctor Ernesto Cárdenas está aquí con nosotros, aquí en la sala. Le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, René. Contento nuevamente, Leslie y René, de estar con ustedes y hablar hoy de este tema tan interesante que son las migrañas. Bueno, para empezar, las migrañas es un padecimiento más frecuente de lo que pudiéramos llegar a creer. Es el principal tema de tratamiento en los padecimientos neurológicos. Los dolores de cabeza los vamos a poder dividir en dos tipos, unas que se llaman primarias y las secundarias. Las primarias van a ser todo tipo de dolor de cabeza convencional, incluyendo a las migrañas. ¿Cuál es la situación muy específica de la migraña para que se llegue a generar, que se llegue a suscitar? Esta se va a deber a partir de cambios inflamatorios que hay a nivel vascular, o sea, de nuestras venitas y de nuestras arterias. Generan un proceso inflamatorio que cuando se llega a agudizar o llega a traspasar esa barrera del dolor es cuando podemos determinar que hay una migraña. Va a haber varias maneras de poderlo determinar, inclusive hasta con el interrogatorio guiado hacia el paciente. Haciendo un test muy sencillo podemos darnos una idea si se trata de una migraña, si se trata de un dolor de cabeza convencional o una cefalea tensional, o si llega a ser algo que nos llegue a generar un método de investigación distinto para descartar cualquier otra enfermedad. Doctor, es bien interesante porque a nivel mundial el 12% de la población activa económicamente padece de migraña. Sin embargo, en México estas cifras llegan alrededor del 17-20%. ¿Por qué México tiene mayor índice de migraña en general? Ok, va a haber varios factores que pueden llegar a generar la migraña. Dentro de los principales, el hecho del uso o del consumo de hormonales, el hecho de una alimentación desbalanceada. Hay varios alimentos que me pueden llegar a generar una mayor incidencia a tener dolor de cabeza, como son los embutidos, como es el café y como es el chocolate. Una falta de ejercicio y algo muy importante, cuando no existe una higiene del sueño adecuada, este es uno de los principales factores para poder llegar a generar este tipo de eventos. Si lo asociamos a la población mexicana, tenemos una alta incidencia de todos estos factores que lo pueden llegar a generar. Ahora, nosotros, al experimentar un dolor de cabeza muy agudo, ¿cómo diferenciamos? Esto es simplemente un dolor de cabeza, esto ya pasa a ser migraña. Me refiero porque debe haber un tratamiento diferente para cada uno. Exactamente. En las cefaleas tensionales, que van a ser las más comunes que vamos a tener, y estas podemos englobar de todos los dolores de cabeza, más del 98%, es la cefalea normalita. Esta tiene la característica que es en los dos hemisferios de nuestra cabeza. En general, ¿Y si es uno solo, doctor? Puede ser migraña. Aquí este es uno de los principales factores para pensar que puede ser una migraña. Cuando es de ambos lados, lo primero que vamos a pensar que es migraña. Que va a responder... que es una cefalea tensional. Cuando tenemos una respuesta muy sencilla, inclusive podemos llegar a descansar, podemos llegar a dormir un ratito y desapareció sin mayor intervención, podemos hablar de un dolor de cabeza normalito. Y cuando no tenemos una asociación que haya durado durante muchas horas o que tengamos eventos de repetición y repetición, podemos hablar de una cefalea tensional, convencional. ¿Cuándo es cuando me puede hacer pensar que podemos llegar a tener una migraña? Normalmente la migraña se va a ver reflejada en un solo lado de la cabeza. Es un dolor muy intenso que muchas veces lo podemos llegar a ver reflejado hacia nuestro ojo. Y justo lo que les comentaba anteriormente, hay un test que le podemos hacer a nuestros pacientes o a la gente para poder identificar si es migraña. Esta consiste en si hay datos o síntomas también a nivel gastrointestinal, como es esta sensación de náusea. Número 2, si hay un efecto nocivo con las luces, si la luz nos está afectando de más. Y tercero, si tiene una implicación sobre las actividades que estamos generando en nuestro día a día. Esto, si hay dos de estos puntitos o dos palomitas en estos tres criterios, lo más probable es que se trate de un evento migrañoso. Qué interesante, doctor, porque además muchas veces la migraña es uno de los padecimientos menos tratados y la gente lo que hace mucho es automedicarse. Pero cuando te automedicas, el cerebro se vuelve más sensible y a veces incluso el medicamento provoca el dolor. ¿Qué le aconseja a la gente que de repente tiene la migraña pues por estrés, por la migraña urbana que le llaman, o la migraña aura, ¿no? Que tiene, digamos, un tema neurológico? Exactamente. La migraña con aura va a ser este signo cuando empezamos a ver como un túnel y en la periferia de nuestro arco visual no alcanzamos a distinguir bien las cosas. Aquí pueden aparecer dos fenómenos. Pueden aparecer puntitos luminosos o podemos llegar a ver como viboritas, serpentinas que están cruzando por nuestra vista. Esto nos hace no identificar y es sugestivo de la cefalea tipo migrañosa. Pero tocas un punto muy interesante. Normalmente
normalmente cuando empezamos a sentir dolor de cabeza, utilizamos cualquier tipo de analgésico, el que tenemos más a la mano. Pero muchas veces tenemos repetición y repetición del evento. El exceso y el consumo no adecuado, crónico y no medicado por un profesional de la salud puede generar más dolor de cabeza. Entonces, esta es una condición que se presenta y se ve muy frecuentemente. Por eso, primero, hay que hacer un diagnóstico y hay que hacer una intervención precisa para evitar ahora la cefalea por inductor de medicamento. En específico, por los AINES o por los ergotamínicos, que son los dos tipos de medicamentos que se dan para este padecimiento. Ok, doctor, ¿y existe algún rango de edad para esto? ¿O quiero decir con esto, los niños tal vez no lo sufran, pero ya los adultos y adultos mayores? No, ¿qué crees? Que la primera aparición de los eventos migrañosos, el promedio de aparición es entre los 10 años y los 30 años de edad. Muchas veces estos primeros eventos llegan a desconcertarnos mucho, porque no solamente es el dolor de cabeza, va a recaer sobre otros signos y otros síntomas. Puede llegar a haber, como lo comentábamos, signos visuales y también signos motores. Los signos motores es cuando algunos pacientes empiezan a sentir rigidez del cuerpo, caray. no empieza a haber una coordinación adecuada, inclusive cuello y pensamiento se va a ver modificado. Por ello es muy importante acudir con el profesional de la salud que nos haga un diagnóstico preciso si se trata de un evento migrañoso o no, porque sí puede haber una complicación. Doctor, es que qué importante lo que nos dice. Yo creo que la gente en casa debe estar diciendo, no, a mí me duele la cabeza así, a mi hijo, a mi esposo. Entonces, en realidad es bien importante que usted se quede con nosotros. Ah, claro que sí, por supuesto. Por favor, quédese con nosotros, Claro porque que sí. usted tiene preguntas, de repente tiene un dolor de cabeza que es constante. Escríbanos al WhatsApp al 55 21 13 15 49 y mándanos sus consultas, porque el doctor se queda a respondernos absolutamente todo y a saber cómo prevenirla también en esa medicina funcional que usted tanto nos apoya. Vamos a dar algunos consejitos. Maravilloso. Entonces, bueno, no se muevan, ya regresamos con muchísimo más de Una Mañana Estelar. Volvemos rapidísimo. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Una Mañana Estelar y continuamos con este tema de este padecimiento que es la migraña, que millones de personas en el mundo la padecen y muchos y pocos, muy pocos saben que la padecen. Usted lo padece, a lo mejor tiene alguna sospecha, así que aquí está el doctor Ernesto Cárdenas para responder todas sus preguntas. Ya tenemos preguntitas, doctor. Así que, ¿qué Claro tal que si sí. nos arrancamos con las primeras? Muy bien, me parece muy bien. Vamos a arrancarnos. A ver, aquí tenemos una llamada de Lidia, de aquí de la Ciudad de México, que nos dice, ¿qué hábitos ayudan a prevenir los episodios de migraña? Ok, principalmente, ¿qué nos va a ayudar a prevenir los eventos migrañosos? Los buenos hábitos de sueño. El descansar por lo menos 8 horas todos los días durante los ciclos de noche y respetando esos periodos va a hacer que nuestra parte neurológica, estos neurotransmisores, tengan un efecto correcto y con esto vamos a poder hacer mucha contención. Ahora bien, en gente que ya conocemos que podemos padecer migraña, el quitar los alimentos que van a poder detonar, como son los embutidos, es el café y el chocolate. ¿A poco el café y chocolate? El café y chocolate son de los principales alimentos que me pueden llegar a detonar eventos migrañosos. Hacer técnicas de control para el manejo de estrés y descanso van a ser factores que van a favorecer mucho y van a aportar una situación muy adecuada para hacer prevención de estos eventos. Qué importante. Oiga, doctor, pero siempre pensamos en, ok, ¿cómo lo prevengo? ¿Cómo disminuyo este malestar? ¿Cómo evito que no se vuelva una migraña crónica? Muchas veces no se puede hacer mucho. La migraña tiene un componente o una historia natural de la enfermedad, donde se va a venir agravando, va a tener un comportamiento en el cual va a tener episodios de repetición. Hoy en día sí existen los tratamientos profilácticos. Este tratamiento profiláctico tiene la intención de hacer una contención y evitar que tengamos procesos a veces hasta cada día, a veces cada 2 días. Dentro de la escala de la migraña también nos habla mucho de esto. ¿Cuántos episodios podemos llegar a tener en un mes? Y lo normal no es tener muchos. Hay gente, y se ha visto a través de muchos estudios, que muchas de las personas llegan a tener 30 episodios en 30 días. Entonces, en este tipo de pacientes y en gente que tenga más de 10 episodios por mes, hay que hacer tratamientos profilácticos para evitar la situación y hacer también una investigación que no se vaya a tratar de alguna cefalea secundaria asociada a alguna otra situación. ¿Pero la migraña tiene cura, doctor?
Como tal, no tiene cura, se puede hacer una contención excelente para que no se presente este tipo de eventos, pero como tal es un evento vascular que se llega a presentar en nuestro cerebro y que es el detonante de todos estos síntomas tan incómodos y tan molestos que se llegan a tener. Ahora, si nos enfocamos en la migraña urbana, que es la que pues, detona el estrés, la mala alimentación, comer ultraprocesados, a veces no nos damos cuenta que está muy relacionado. Sí. Por ejemplo, se habla mucho de remedios naturales, como el jengibre, la manzanilla, que te relaja, la menta, que también te ayuda durante el proceso. ¿Usted los recomienda, doctor, como para tenerlo como un previsor al momento? Sí, exactamente. Existen micronutrientes y macronutrientes que nos van a ayudar a regular mucho la situación de los dolores de cabeza, tanto tensionales como migrañosos. Te puedo decir principalmente 3. Uno de ellos es el omega 3. El omega 3, al ser un ácido graso bueno, positivo, tiene un efecto antiinflamatorio muy interesante a nivel neurológico. Número 2, el glicinato de magnesio. El glicinato de magnesio es un regulador también de esta sinapsis a nivel neurológica, que nos va a ayudar también mucho con la situación del dolor de cabeza. Y el principal y el más importante desde mi perspectiva de todos es la coenzima Q10. La coenzima Q10 es un antioxidante. Este antioxidante tiene un efecto muy interesante a nivel vascular. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a eliminar estos radicales libres. Los radicales libres son todos estos elementos tóxicos y con ello empezar a generar una situación de menor incidencia y de menor agudización durante el dolor de cabeza. De hecho, hay muchos estudios y se hace también muy frecuentemente que el tratamiento con la coenzima Q10 de manera crónica, y estoy hablando de un periodo de 6 a 12 meses, ha llegado a limitar y ha generado que no se tengan eventos migrañosos al cabo de este periodo. Entonces, es una alternativa muy interesante que no contiene o no tiene efectos secundarios como algunos otros tratamientos profilácticos y tiene un impacto muy interesante en la salud de nuestros pacientes. Doctor, de repente para este tipo de problemas en internet, en redes, se anuncian muchísimos tratamientos, muchísimas cosas, y hay uno que se anuncia muchísimo, que son unas máscaras como de gel que se ponen alrededor de la cabeza y tapan, o sea, totalmente los ojos, y que según producen electricidad para calmar la migraña. ¿Es esto cierto o es falso totalmente? Hay un tratamiento en específico que es un modulador neurológico. Se ha encontrado un efecto muy positivo, pero si hablamos de este tipo de terapias, yo te pudiera hablar que la única aprobada por la FDA de Estados Unidos es la toxina botulínica. La toxina botulínica tiene un impacto y se genera una situación muy adecuada a nivel neurológico y a nivel vascular, con lo que sí se ha podido limitar la aparición de migrañas en los pacientes que la padecen y más que nada de forma crónica. Hay muchas alternativas, como tú muy bien lo comentas. Yo también te pudiera hablar de la acupuntura. La acupuntura tiene también un efecto muy interesante en este tipo de pacientes. Pero aquí lo más importante es empezar a cuidar los hábitos y conocer cuáles son los factores que van a detonar este dolor de cabeza y que nos van a poner tan mal cuando se llega a dar este proceso. O sea que lo importante es ir con el doctor, no creerse todo lo que ven. Exactamente. Claro, y además cada paciente tiene una migraña diferente, ¿no? No todos les detona lo mismo, no todos tienen los mismos síntomas y demás. Pero ¿qué pasa cuando yo resisto? Porque también en la cultura latinoamericana estamos, no, yo le entro al trabajo y si me duele la cabeza yo me aguanto porque yo soy fuerte, macho, lo que sea. ¿Puede traer consecuencias, por ejemplo, predisponerte a un accidente cerebrovascular? Ok, hay una asociación con los eventos migrañosos. Al tener el componente vascular, vuelvo a repetir, nuestras venitas y nuestras arterias, puede llegar a generar algo que se llama ictus. El ictus es un evento cerebral transitorio que va a generar también la lesión del macizo neurológico, puede llegar a generar cambios tanto motores y verbales, y esta es una situación o es la máxima gravedad del evento migrañoso. Cuando la migraña, este dolor tan persistente y tan agudo, ya pasó de las 72 horas y no hay respuesta a los medicamentos convencionales, lo más importante es acudir a su centro hospitalario porque esta situación sí nos puede llegar a poner en riesgo y puede llegar a dejar repercusiones que pueden durar toda la vida. Aquí tenemos precisamente una pregunta de Javier de Monterrey que dice precisamente eso. ¿Existen señales de alerta que indiquen que una migraña es más grave? Exactamente. Cuando los cambios a nivel visual no han cedido en la primera hora, estas viboritas que les comentaba, estos puntitos luminosos, este túnel que no nos permite visualizar bien, ya lleva más de una hora. El dolor se ha convertido completamente incapacitante. Cuando tenemos cambios motores, cuando tenemos cambios a nivel de nuestra presión, ese momento, y ha durado más de 72 horas,
dudas, en ese momento hay que acudir al centro hospitalario para que se haga una valoración y hacer todo lo posible por no generar un daño neurológico. Claro, y también se ven las consecuencias que no son tan graves o no son tan, pues, así como marcables como lo que dice Delitus, Sí. pero el cambio de humor, el bajo rendimiento laboral, la poca calidad de vida, porque una persona que sufre constantemente de migrañas, pues anda teniendo, siempre no puede qué hacer, ¿no? ¿Cómo eso, por ejemplo, usted que está en el trabajo y le dicen, bueno, siempre tengo migraña, ¿cómo puedo justificar en mi trabajo? ¿Existe un descanso médico por migraña? ¿Qué pasa si tengo la migraña crónica? Sí, existe un descanso y esto en los centros hospitalarios se puede hacer un dictamen de qué tiempo necesitamos para recuperarnos. El tiempo aproximado posterior a una situación migrañosa, a un evento migrañoso severo, es de 3 días. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es revertir el proceso inflamatorio a nivel neurológico y a nivel vascular, porque esto, como bien lo comentas, va a tenernos en una situación con poca energía, nos va a tener con una situación en relaciones personales donde no tenemos una respuesta adecuada y además, si la actividad laboral requiere de algo, algo preciso o alguna situación o alguna actividad que sea muy minuciosa, no la vamos a poder lograr porque hay cambios motrices en este sentido. Claro, entonces al mínimo detalle o cosa que digan, esto no está funcionando bien, vaya inmediatamente con el doctor, no se aguante porque puede degenerar algo más grave. Aquí tenemos una pregunta de Miguel que dice, ¿la migraña es hereditaria? Sí, hay un componente, hay un gen que puede venir ligado, pero algo importante, el hecho de que nuestros papás, el hecho de que nuestros abuelos tengan o hayan tenido migraña, no es una condicionante para nosotros. Si modificamos estos hábitos de vida, ¿qué es lo que vamos a pretender? Que no se active este gen. Y si no se activa el gen, pues la migraña no tiene por qué aparecer en nosotros. Ay, qué importante lo que nos dice, doctor, porque en realidad entonces es vivir una vida un poco más tranquila, alimentarnos bien. Esto de la deficiencia de magnesio comiendo hojas verdes, pues llenamos nuestro cuerpo de magnesio también, ¿no? Exactamente, y lo importante es que hoy en día podemos conocer cuál es nuestro requerimiento de vitaminas, de minerales y cómo está repercutiendo hacia nuestro cuerpo. Una vez que lo podemos detectar, podemos hacer contenciones, podemos suplementar, podemos utilizar algún tipo de terapia que nos haga vivir Doctor, ¿y mejor. usted tiene un aparatito para detectar eso? ¿No? Cuéntenos un poquito de cómo funciona. Tengo un equipo y en este equipo podemos medir a partir de fotoespectrometría. Este me da las concentraciones de vitaminas, de minerales y algo muy importante, metales pesados que también pueden ser condicionantes para los eventos migrañosos. Por ejemplo, ¿tiene, doctor, uno que se inyecta en el estómago que se Los llama? implantes de placenta son fantásticos porque generan que se revierte el proceso inflamatorio, se hace un aporte de estos nutrimentos y se modula a nivel inmunológico. Les va excelente a los pacientes que viven con migrañas y también con cefaleas tensionales. Ay, lo encontramos ahí en Nutritivamente Exactamente. Sano. Salud. Salud. Nutritivamente salud. Oiga, qué importante. Entonces, ya saben, conclusiones importantes. Acudir siempre al médico para tener el tratamiento que realmente nos va a funcionar. El automedicarnos a veces nos puede traer consecuencias más graves. Nuestro estilo de vida sana, comer bien y sobre todo quitarnos el estrés. A veces 5 o 10 respiraciones conscientes pueden hacer un cambio maravilloso en la neuroquímica del cerebro y también en la tranquilidad de los pensamientos. Y por ahí dicen que escribir un journal para descargar la mente. ¿Cómo ves? Hay que descargar todos los elementos que nos ayuden a mejorar emocionalmente, van a favorecer a que el padecimiento no nos aparezca y cuando llega a aparecer que no sea tan severo. Y buscar al doctor especialista en medicina funcional y regenerativa para que los ayude y no padezca porque se tiene que estar aguantando y sufriendo. En la vida hay que estar contento, feliz y lo más importante es nuestra salud. Y prestar atención, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es un dolorcito de cabeza, ya se me va a pasar, y luego el cuerpo pues va bajando el umbral del dolor y luego vamos registrando dolores más profundos, ¿verdad? Exactamente. Y luego afecta hasta las relaciones personales, ¿verdad? Porque luego llega la esposa y no, porque me duele la cabeza. Y mejorar la situación de estrés también. Va a ser muy, muy importante para evitar la migraña. Pues ya saben, pregúntele a nuestros especialistas porque ellos nos van a dar la situación para una mejor calidad de vida. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Jackie, Leslie, a todos muchas gracias y espero que se hayan llevado un poquito de información. Sus datos otra vez. Nuestras redes sociales, DR Ernesto Cárdenas, teléfono 55 65 08 22 61. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y ahora sí que René nos trae algo con mucho amor. A ver, ¿qué nos has traído, René?